Vamos a considerar el día de hoy única y exclusivamente el pasaje del etíope. Felipe hablando con el etíope. Esto está en Hechos capítulo 8. Vamos a considerar desde el versículo 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hasta el momento hemos leído hasta el versículo 31. Vamos a desglosar lo que aparece en estos versículos. Hoy, en Deuteronomio 23, consideramos el versículo 1. Y en el versículo 1 aparece que no entrará persona que tenga testículo magullado o amputado su miembro viril. Por eso vinimos a leer sobre el etíope. Mañana vamos a considerar todo el capítulo entero, el capítulo 23 de Deuteronomio, pero hoy solo consideramos el versículo 1. ¿Qué pasó con el etíope? No podía entrar en la congregación, lo leímos. ¿Qué dijo Dios? No entrará en la congregación de Dios. ¿Quién no entrará? El que tenga testículo magullado o amputado su miembro viril. Así dice. Pero cuando miramos aquí el etíope, ¿qué es un eunuco? Aquí dice, ¿no? Leímos, dice al principio, entonces se levantó y se fue. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Este etíope era eunuco. Y no sé si sepan qué es ser eunuco. Ser eunuco es que le quitaban los testículos para que pudieran estar con la reina, junto con la reina, sirviéndole a la reina, pero sin sentir ninguna atracción, ninguna atracción sexual. Porque los testículos tienen una función, que es producir una hormona que, aparte de producir voz grave en el hombre, barba, bigote, vello facial y los rasgos masculinos, también tienen otra función, que es producir atracción hacia el sexo opuesto. No sé si se han dado cuenta que en las películas de acción normalmente colocan personas que tienen esa característica, que son viriles. En esta época se llama como viril una persona muy musculosa, grande, con ese tipo de características. El etíope, generalmente los eunucos eran grandes, eran así como Vera La Roca, por ejemplo, o a Jason Statham, eran grandes, pero no tenían ninguna atracción por el sexo opuesto, porque para que estuvieran con la reina tenían que dejarlos eunucos, ya saben, para no seguir nombrando, porque no somos médicos. Entonces, para hablar de medicina, aquí vamos a hablar de la palabra. Entonces, ¿qué tiene que ver? Este hombre, ¿a dónde viajó? Él era funcionario de Candace, reina de los etíopes, y él viajó hasta Jerusalén porque él quería encontrarse con el Dios vivo, el Dios verdadero. ¿Cómo habrán llegado rumores delante de él? No sabemos, pero en el corazón de él quería estar con la reina. Entonces él viajó. Pero cuando llegó a Jerusalén, las personas en esa época, ¿cómo estaban? ¿Bajo la gracia o bajo la ley? Estaban bajo la ley. Por estar bajo la ley, ese punto de la ley son 613 puntos, ¿no? La ley no son solamente los 10 mandamientos, la ley son 613 puntos. Y dice la palabra que si alguien infringe un punto de ellos, se hace culpable de todos. El eunuco, él viajó por querer estar donde está Dios, quería ir a Jerusalén. Sabía que en Jerusalén había el conocimiento más grande que se tenía de Dios, estaba ahí. Los rollos que tenían sobre la palabra de Dios, en ese momento las escrituras, las tenían en Jerusalén. Entonces el etíope viajó hasta allá con ese anhelo en su corazón. Pero cuando llegó, ¿qué se sorprendió? ¿Lo iban a dejar entrar? No, de ninguna manera no lo iban a dejar entrar. Lo iban a dejar tener contacto con las escrituras, menos, para nada.
Pero en esa época, ¿qué habían? Habían escribas. Los escribas tenían la función de, mirando los originales, copiar y hacer lo que en esta época sería como fotocopias o generar una copia. Antiguamente no existían esas máquinas, entonces, ¿cómo se hacían las copias? Los escribas, ellos a mano, mirando los originales, transcribían. Esa era la forma como sucedían los manuscritos. Ese es el nombre que tienen las copias que se hacían en esa época. Se llaman manuscritos. Son como lo que ahora llamamos fotocopias. Sí. Pero ahora tenemos máquinas que hacen copias. En esa época no existían esas máquinas que hacían copias. Entonces este hombre, eunuco, viajó con el deseo de conocer al Dios vivo. Llegando a Jerusalén, se sorprende que ellos están bajo la ley. Y por estar bajo la ley, hay un punto de la ley que dice que no puede entrar a la congregación de Dios, no puede entrar alguien que tenga magullado testículo o amputado su miembro viril. Y él cumplía con ese requisito. Él era eunuco. Sí, por ser eunuco, ¿lo podían dejar entrar? No, no lo podían dejar entrar. Él hizo semejante viaje tan largo desde Etiopía hasta allá y viajó con toda una delegación. Iba en un carruaje, quiere decir que lo llevaban. Era uno de los principales. A pesar de que era un eunuco y era un siervo de la reina, ¿sí? De Candace, pero no podía, como no era alguien como económicamente miserable, así no, sino fue con toda una delegación. ¿Cuánta comida necesitaría llevar con toda la comitiva que iba? ¿Quiénes llevaban el carro de él, el carruaje en el que él iba? Cuando uno se imagina la palabra eunuco, se imagina a alguien muy pobre, un esclavo, así en las películas nos muestran. Pero él era, sí, para que fuera como la mano derecha de la reina, por decirlo de alguna manera, él era realmente casi que de la realeza, estaba junto con la realeza. Entonces, él iba en un carruaje, lo llevaban en un carruaje. Él llegó hasta allá. ¿Cuánto tiempo se demoró? En esa época no existían los caminos que existen ahora. En esa época era totalmente diferente. ¿Y cuánto tiempo se demoraría haciendo ese viaje? Probablemente habrá sido varias semanas haciendo el viaje. Pero cuando llegó a donde él quería ver los escritos, estar con las personas que sabían, las personas que tenían tanto conocimiento lo pudieron recibir, lo rechazaban. ¿Y por qué lo rechazaban? Porque hay un punto de la ley que leímos hoy, en Deuteronomio 23, versículo 1, ese punto de la ley no le permitía acercarse al templo, no podía entrar. Él quería estar en la sinagoga, él quería estar con los doctores de la ley, pero podía, no. Gamaliel era un doctor de la ley, un fariseo venerado por todo Israel, pero no podía estar junto con ellos. Ellos no se iban a acercar al eunuco. Curiosamente el eunuco se acercó, ¿por qué? Porque quiere conocer a Dios, quiere conocer el corazón de Dios, quiere realmente vivir con Dios, experimentar a Dios, pero no podía, no lo dejaban. Como no lo dejaban, entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Una persona arrogante, soberbia, se habría enojado. ¿Qué característica tiene una persona arrogante, soberbia? Piensa que le está haciendo un favor a la iglesia. Piensa, ay, es que yo no alcanzo a ir. Es que me queda muy lejos. Es que, bueno, hago un paréntesis. Aquí, en la ciudad que yo me encuentro, hay un barrio que se llama Soacha. Es indígena. Fue indígena, por eso el nombre. Y ese barrio queda como en un extremo de la ciudad. Y la iglesia se encuentra en otro extremo de la ciudad. Y realmente no es en extremos opuestos, solamente es extremo occidente y extremo sur. Pero hay personas que todos los domingos, para llegar a la iglesia, hacen un viaje de 3 horas. 3 horas. Dentro de una misma ciudad se hacen un viaje de 3 horas para llegar a la iglesia a escuchar una predicación que dura 1 hora. Sí. Bueno, antes de la predicación hay testimonios, hay alabanza, se cantan himnos, como hizo nuestro Señor Jesucristo, antes de salir a ser crucificado, a ser arrestado. Cantaron el himno. Así, ese es el culto. Realmente dura como 2 horas y algo, el culto en general. Hoy, quienes están en WhatsApp pudieron participar por primera vez de un culto, un culto completo. Y quienes no, pues bueno, ya habrá su momento. De momento están estos videos cortitos. Este video no va a quedar de media hora, este video va a quedar tal vez de 20 minutos o de pronto menos, porque hoy vamos a resumir. Estamos hablando de el corazón arrogante que tendría una persona, cómo se comportaría frente a alguien que no lo está recibiendo. El corazón arrogante tiene una característica, piensa que él le hace un favor a las personas a quienes él está visitando.
Si él visitó, si él llegó hasta Jerusalén, si él fuera arrogante, él pensaría que él, con toda su pompa, con toda su comitiva en el carruaje que iba, que lo deberían dejar entrar. Y se ofendería cuando le dicen que no puede entrar. Por ser eunuco, no puede entrar. Por ser arrogante, si fuera arrogante, se iría enojado. Nos acordamos de Naamán. ¿Quién se comportó de esa manera arrogante? Naamán. Naamán se iba a ir enojado, pero ya sabemos la historia cambió, gracias a Dios, por misericordia. En el caso del eunuco no se ve arrogancia. Él fue, pero él no se sintió como que le estaba haciendo un favor a la iglesia, no. Él no se fue como pensando, bueno, si no me reciben, pues me voy. No se fue arrogantemente, sino él, ¿por qué viajó hasta allá? Quería conocer a Dios, quería tener un conocimiento verdadero de Dios. Entonces compró un rollo de las Escrituras. Los rollos de la Escritura los guardaban celosamente, pero también ellos, los que vivían bajo la ley, ¿qué característica tenían? Eran avaros. Eso lo vemos en toda la Biblia. Realmente ellos eran personas muy cumplidoras, pero tenían una característica. Algo que amaban era el dinero. ¿Sí? Y a cambio de dinero, este etíope les podía dar mucho dinero. A cambio de dinero estuvieron dispuestos a venderle un rollo. ¿Cuál rollo le vendieron? El de Isaías. Él se habrá asesorado con las personas que están ahí. ¿Cuál es el profeta más destacado entre todos los profetas, entre todos los rollos que existen de la Biblia? ¿Cuál es el profeta más destacado? Jesús, ¿a quién nombró más? Jesús nombró a un profeta mucho. ¿A quién? A Isaías. Entonces las personas, al saber la importancia de Isaías, le habrán dicho. Tal vez él, si no pudo hablar con los sacerdotes que habían en esa época, entonces él hablaría con el público en general. ¿Y qué le habrán dicho? Lo habrán guiado hacia Isaías. Y cuando lo guiaron hacia Isaías, pues entonces ahí compró el rollo de Isaías. ¿Cuánto tuvo que pagar? No sabemos. Pero a cambio de dinero, ellos, los que no querían violar la ley, no querían acercarse al eunuco, pero sí le vendieron. Tal vez usaron a otra persona a cambio de otra persona. Tal vez hubo un intermediario que fue y compró el rollo de Isaías. Él se fue leyendo el rollo de Isaías. Él no hizo su viaje en vano. Él viajó por el corazón de Dios, por la palabra de Dios. ¿Dónde está el corazón de Dios? En la palabra de Dios. Aquí está el corazón de Dios. Y él hizo semejante viaje porque quería conocer íntimamente a Dios. Quería conocer verdaderamente a Dios. Por eso él compró ese rollo. Y regresando, cuando estaba leyendo el rollo, podemos ver aún más la humildad que había en el corazón de él. ¿Dios a quién se resiste? Dice la palabra que Dios se resiste a los soberbios, pero el corazón de Dios ¿con quién está? Con los humildes. Y vamos a mirar el corazón de él tan hermoso. Leímos hasta el versículo 31, ¿no? En el versículo 31 dice, él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Felipe le había preguntado que si entendía lo que leía, y él contestó, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Cuando nos imaginamos una persona que va en un carruaje y que lo están llevando en un carruaje afuera, deberían haber camellos con provisiones, cargados de provisiones para muchas semanas de viaje. ¿Cuántas personas deberían estar cargando toda la comitiva que iba con él? Pero él se comportó como una persona altiva, solamente porque iba en un carruaje y el que se acercó, quién sabe quién era, él se dio cuenta solamente que era alguien de esa población. Pero Felipe estaba vestido de alguna manera especial, esplendorosa, algo así. No, Felipe solamente le ofreció una cosa, darle conocimiento exacto de lo que está escrito. Y ni siquiera le dijo, yo lo puedo hacer, solamente era una persona más de la población donde él compró ese rollo. Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo podré? Le dice el que está en eminencia. El que está en un lugar de eminencia le dice así, ¿cómo podré si nadie me enseñare? Y le rogó. Lo más impactante es esto, le rogó que subiera al carruaje y se sentara con él. Y mire lo que dice el versículo 32. Dice el versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Cuando leyó este pasaje, ¿qué hizo? ¿Qué sucedió ahí? Sucedió algo impresionante. Felipe anunció lo que hay en el corazón de Felipe. ¿Sí? Dice la Biblia, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación.
¿Qué es lo que Dios espera que nosotros confesemos con nuestra boca y que se encuentre en nuestro corazón? El Evangelio. La única tarea que nuestro Señor Jesucristo nos puso fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Miremos qué dice el versículo 33. El versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego, seguía diciendo te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Hasta este momento, Felipe, ¿qué está pidiendo? Únicamente conocimiento. Parece, Felipe, como el eunuco. El eunuco, este etíope, únicamente como el común de las personas. Diariamente a mí se me acercan y me hacen preguntas de conocimiento. ¿Debemos ayunar o no debemos ayunar? Cuando hablo con alguna persona, ¿qué creen que les voy a decir? Si ayunamos o no ayunamos. ¿Debemos diezmar o no debemos diezmar? ¿Debemos hacer esto o no debemos hacer esto? ¿Debemos guardar el sábado? Así se acercan a hacerme preguntas. ¿Pero qué creen que voy a responder? Voy a responder sobre si debemos ayunar, si debemos diezmar, si debemos... ¿Qué es lo que Jesús espera que nosotros anunciemos? El Evangelio. A personas que se me acercan con diferentes preguntas teológicas, aparentemente queriendo conocimiento, ese es el corazón natural del ser humano. ¿Qué les hablo? ¿Tú eres pecador o no eres pecador? Inevitablemente cualquier conversación, ¿hacia dónde va? ¿Hacia eres o no eres pecador? Para poderles hablar el Evangelio. ¿Sí? Miremos qué dice el versículo siguiente. Entonces Felipe, aquí está lo maravilloso. Mire lo que hizo Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cuál es la tarea que nos puso nuestro Señor Jesucristo? Solo hay una tarea que nos puso: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Muchas personas cuando miran ese requisito, hay dos requisitos que puso nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, niéguese a sí mismo. Segundo requisito, tome su cruz cada día y sígame. No sé si se acuerdan de algo cuando dije cada día. Esto está en Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Hoy vamos a hablar de ese requisito. Primero que todo, niéguese a sí mismo. Bueno, primero que todo, niéguese a sí mismo y luego tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? Lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo es que anunciemos el Evangelio. Quienes ya han anunciado el Evangelio se habrán dado cuenta que automáticamente obtienen rechazo de la mayoría de las personas. Porque el común de las personas no está preparado para recibir el Evangelio. Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que las personas deben recibir para ser salvos? Deben recibir el Evangelio. Pero una persona arrogante, una persona que cree que ya es salva, ¿esa persona fácilmente va a poder escuchar? No, esa persona cree que es salva porque algo de las obras ha hecho. Hizo una oración, se bautizó, pero nadie es salvo por algo que haga. ¿Qué hizo Felipe? Dice que desde esta pregunta que le está haciendo, ¿qué hizo él? Le anunció el Evangelio. Lo único importante es, independiente de la pregunta que te hagan a ti, ay, en la iglesia ustedes, ¿cómo alaban? ¿Ustedes alaban con música así o con música así? ¿Ustedes, no sé, tienen luces? ¿Ustedes diezman? ¿Ustedes ayunan? Independiente de la pregunta que te hagan, siéntate con esa persona, toma la Biblia. ¿Qué es tomar la cruz y seguir a Jesús? Anúnciale el Evangelio. Cualquier pregunta que te hagan, anúnciale el Evangelio. Eso fue lo que hizo Felipe. A partir de este pasaje, le anunció el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya para finalizar, muchas personas no sabrán qué es el Evangelio. Hoy se van a enterar, los que han perseverado hasta este momento, se van a enterar qué es el Evangelio. ¿Qué fue lo que le anunció Felipe? ¿Por qué dice que le anunció el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo? El Evangelio, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso que acabo de decir es el Evangelio. Ya lo resumí. Se resume en un versículo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Dónde pueden leer ustedes esto? 1 Corintios capítulo 15. El versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El etíope creyó, el etíope lo creyó. Él recibió la salvación porque la salvación es creer. Ahorita estamos hablando algo muy importante. Creer para ser salvo. La única forma de que una persona sea salva es por creer en el Evangelio. Los dejo con esto. Quédense pensando en esta parte muy importante. Para ser salvo es necesario creer en el Evangelio. Y ya les dije que es el Evangelio. Lo repito una vez más. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice que el Evangelio es
que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Esas buenas nuevas cuáles son? Que Jesús murió por nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo. El Cristo, el Mesías, ¿a qué venía? A morir por nuestros pecados, para hacerte limpio del pecado. Ya para finalizar vamos a leer un versículo, solamente un versículo. Leemos un versículo donde se aclara qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando murió por nuestros pecados. Ayer, en el video de ayer, nombramos el versículo anterior. Hoy vamos a leer el que sigue. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 6. Vamos a mirar el versículo 11. Ayer leímos 8, 9 y 10. ¿Quiénes no entrarán en la congregación de Dios? ¿Quiénes no entrarán al reino de Dios? Pero aquí vamos a leer ya el último versículo. Presten atención lo que dice este versículo de qué es el evangelio, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir por nuestros pecados. El versículo, vamos a leer entonces el versículo 11. Este versículo casi no lo leen en las iglesias, pero hoy para muchos va a ser la primera vez que lo van a estar leyendo. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz? Miremos qué fue lo que hizo. Dice el versículo 11. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice este versículo? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Si a ti te preguntan que si eres santo o no, hoy leíste un versículo que dice que ya fuiste santificado, ya fuiste justificado, ya fuiste limpiado. ¿De qué? De pecado. Eso vino a hacer nuestro Señor Jesucristo y lo hizo. Él no fracasó. Cuando una persona dice que es pecadora, esa persona bíblicamente se conoce como de labios inmundos, porque está diciendo Jesús fracasó. Al decir que es pecadora, está diciendo a lo que venía Jesús no lo logró. Sé que esto no te lo habían enseñado. Muy probablemente tú llevas, no sé, 10, 20 años en la iglesia y no te habían enseñado el Evangelio. Si una persona no conoce el Evangelio, no puede ser salva. La única forma de que alguien sea salvo es por creer lo que hizo, lo que pasó con el etíope. Él creyó lo que le anunció Felipe. ¿Y qué fue lo que le anunció Felipe? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De que ya, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Ya fuimos limpios del pecado. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Si te parece un poco difícil de creer, de entender, si en ese momento quedaste un poquito confundido, confundida, te invito a que sigas mirando los videos que hay en este perfil. Tanto acá en TikTok, los videos cortitos que tenemos, o los videos de formato largo donde hacemos explicaciones largas en YouTube. Aquí y allá tenemos el mismo nombre. Nos encuentras como escrito está también. El nombre que puedes ver aquí arriba, escrito está también. Ese es el mismo nombre que tenemos en YouTube. Búscanos allá, mira los videos de formato largo en especial. Si quieres conocer más exactamente el Evangelio, hay un video que subimos hace como un mes que se llama La mejor explicación del Evangelio. Míralo, no te vas a arrepentir. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para compartir tu palabra. Hoy, con todos los inconvenientes que tuvimos, Satanás se quiere oponer para que la palabra no sea anunciada. El trabajo que quiere hacer Satanás para evitar que el Evangelio sea anunciado, también Dios trabaja y nos da la forma, nos da los medios y nos da lo que sea necesario para que anunciemos el Evangelio. Las personas que están acá y que llegaron por primera vez, no es coincidencia que hayan llegado acá. Esto que escucharon hoy y que de pronto los ha dejado pensando, ¿por qué en la iglesia no me enseñaron esto? Esto lo pueden volver a ver. Permite que el corazón de las personas nuevas no desista, sino que persevere. La palabra dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Pero perseverar en qué? En oír, porque la fe viene por el oír. ¿Y qué es lo que deben oír? El Evangelio. Y en casi ninguna iglesia se anuncia el Evangelio. Permite que sigan escuchando el Evangelio hasta que reciban la salvación inevitablemente. Te lo pedimos junto con los hermanos que en este momento se encuentran en este en vivo y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.